Nueva entrega de este podcast, El Consultorio con Estefania Guzzi, que tengo aquí en la cabina. Estefania, Hola mi corazón, hola audiencia. ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Feliz porque estoy aquí todavía. Así es, todavía Estefania está en Miami y la aprovechamos para grabar este podcast y para que ustedes puedan conectar con nosotros, ¿verdad, Estefania? Así es. Mira, El Consultorio, aquí tenemos el título de hoy, ¿cómo está tu sentido de pertenencia? Me gusta esto que plantea Estefania porque uno sin pensarlo, de verdad que a veces uno pierde la pertenencia a las cosas, a lo que te rodea, hasta a tus seres queridos le pierdas pertenencia, ¿no? Así es, así es. Y este programa justamente nace de la observación, ¿no? Estando en otro país, pues bueno, hay otras, hay otras realidades. Y entonces me pareció interesante poderlo plantear, ¿no? Desde un punto de vista además bien general, para que esto pueda crear polémica. Polémica entre nosotros y polémica para las personas que nos vean y nos escuchen. Claro, para que sirva para la reflexión. Cuando Estefania dice crear polémica es como puntos de vista que de alguna manera puedan ser encontrados para lograr un equilibrio, pero para generar reflexión. Fíjate, tengo aquí este artículo que Estefania nos envía y dice, ¿qué es el sentido de la pertenencia? El sentido de la pertenencia es el sentimiento o conciencia de formar parte de uno o varios grupos o comunidades. Así es. Tomamos como modelos de referencia estos grupos humanos, los cuales incluyen directamente en nuestras características y percepción de nosotros mismos. En función de cuántos rasgos compartamos con los miembros de un determinado grupo, más probable o lo más probable es que nos identifiquemos con el mismo, viendo estas características como pruebas de formar parte de algo más grande, La familia. la familia. Eso es un sentido de pertenencia que de alguna manera es impuesto. Tú no escoges tu familia. La familia es impuesta. Claro. Tenemos más o menos empatía con alguno de los miembros de la familia, pero la familia es un grupo, es nuestro grupo primario. Y es ese grupo que además nos da la referencia. A través de la familia aprendemos el sentido de pertenencia, por ejemplo. Aprendemos a relacionarnos con otros miembros. Estoy hablando desde muy pequeños, evidentemente. Claro. Pero los otros grupos los vamos nosotros buscando, los vamos nosotros generando, dependiendo de nuestras preferencias, dependiendo de nuestros gustos. Yo tengo un grupo de referencia que es el grupo de referencia del karate. Claro. Compartimos el amor hacia el karate, pero tengo mi grupo de referencia de las muchachas de la universidad con la que me gradué. Que ya no somos tan muchachas, fuimos muchachas y ahora ya estamos más o menos todas en la misma edad. Pero ese es mi grupo de referencia también. Tengo el grupo de referencia por ejemplo, con los que puedo ir a la playa. En fin, cada uno va escogiendo el grupo de referencia con el que se siente identificado. Pero no son impuestos, eso los escogemos nosotros. Pero hay otras cosas a nivel social que nosotros no escogemos y que deberían ser nuestro punto de referencia también. Y en muchas ocasiones no lo es. Por eso es que me pareció interesante que pudiéramos traer esto a colación hoy, ¿no? Fíjate, dice el tamaño del grupo no importa, el sentido de pertenencia se puede formar en cualquier tipo de grupo y lo que realmente importa para que lo desarrolles es, además de la cantidad de rasgos que compartamos con sus miembros, la importancia que tiene para nosotros ese mismo grupo. Exactamente. Claro. Para mí es muy importante mis grupos, los que acabo de mencionar, por ejemplo. Claro. Son mis grupos de referencia. Esos son mis grupos de referencia. Y los Yo creaste siento, tú fuiste empática para crearlos. exactamente. Yo Claro. sentí la necesidad de estar en esos grupos. Claro. Y viceversa, evidentemente. Si conformamos un grupo es porque el resto de los miembros también siente exactamente igual. Se siente cómodo compartiendo lo que estamos compartiendo. Pero más allá de eso, nosotros somos ciudadanos, que era lo que hablábamos antes de comenzar. Y eso no es algo que tú escojas. Tú a lo mejor puedes escoger el país donde decidiste emigrar, por decirlo de alguna manera. Ajá. Pero cuando tú
Nosotros, por ejemplo, nacimos en Venezuela. Sí, sí, sí. Nosotros no escogimos nacer en Venezuela. No, Nuestras familias estaban en Venezuela y nosotros nacimos en Venezuela. Ese es nuestro punto, ese es nuestro referente. Y ese referente lo llevamos a los distintos lugares donde vayamos. Tú, por ejemplo, en tu casa, tú hablas castellano, no hablas inglés. Puedes hablar inglés en algún momento, pero tu lengua madre sigue siendo el castellano. Correcto, Ese es tu punto de referencia. correcto, correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando ese punto de referencia se va perdiendo con el tiempo? Porque te vas, porque migras, porque se te olvida justamente eso, la añoranza, porque se te olvida lo que vivías. Porque, como bien conversamos fuera del aire, a veces se va sintiendo ese sentido de pertenencia. Claro, Se va perdiendo. se va perdiendo. El sentido de pertenencia lo vas perdiendo porque se va como solapando otras necesidades, am, otros intereses, más que necesidades, otros intereses. Yo tengo familias, por ejemplo, de gente italiana conocida que no hablan sus hijos, por ejemplo, el idioma. Wow. Y mi punto de referencia es, mis hijos hablan italiano porque nosotros hablábamos italiano en casa. O sea, era natural hablar italiano. Claro. Todavía hoy en día, yo cuando hablo con mis hijos, me sale natural hacerlo en italiano, no en castellano, por ejemplo. Y eso es sentido de pertenencia. Eso es sentido de pertenencia. Y es un sentido de pertenencia natural, no lo impongo. Y ellos también me responden de la misma manera. Muchas veces me responden en español y yo les sigo hablando en italiano o les hablo en castellano, pero no lo hacemos para faltarle el respeto a otro que pueda estar presente, sino que sale natural porque ese es nuestro sentido de pertenencia. Claro, que fue creado desde pequeños en el hogar, ¿no? Claro. Fíjate, si bien la familia es el primer grupo con el que establecemos contacto, siendo la clave para nuestra supervivencia y desarrollo cultural, y por lo tanto, la primera comunidad con la que desarrollamos el sentido de pertenencia, no es la única. No. Los niños empiezan a tener sentido de pertenencia con sus grupos de amigos en el colegio. El colegio se convierte en un punto de referencia y por lo tanto empiezan a tener sentido de pertenencia. Entonces, cuando hacen actividades extracurriculares en el colegio, esas actividades extracurriculares tienen entonces otro punto de referencia y otro sentido de referencia. Y así consecutivamente se van creando distintos. Claro. Pero yo creo que el más importante es el de ser ciudadano. Y si nosotros nos preguntamos, ¿tenemos sentido de pertenencia con nuestro país? Muchos dirán abiertamente que sí. Y entonces yo diré en alguna ocasión, bueno, yo lo pongo en duda. Claro. Por muchas de las cosas que estamos viviendo. Me estoy evidentemente refiriendo específicamente a Venezuela. No me puedo permitir hablar de otro. Y ese sentido de pertenencia no se va perdiendo con la presión de estar, por ejemplo, vamos a llevarlo al tema de las personas que emigran a otros países. La misma presión por entender el país, por lograr sobrevivir, por mantenerse al día con lo que está pasando. A veces eso nos afecta un poco. Sin duda alguna. Yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos nuestros consultorios en live, hicimos hicimos un programa justamente de cómo enfrentar el proceso migratorio. Y una de las cosas que decíamos era que las personas tienen que aprender a aceptar y vivir en el país que decidieron emigrar. Y eso no significa que debes soltar tus raíces, pero las cosas van cambiando. Claro. Y tiene que ver, evidentemente, con el nuevo país que tú escogiste. O sea, no puedo pretender trasladar mi país de origen al nuevo país donde me voy. Claro, un poco también como respeto, ¿no? Por lo que has decidido a vivir. Porque si no te quedas en tu país. Así mismo. Si quieres seguir incumpliendo las reglas en el país a donde vas, entonces quédate en tu país que la estabas incumpliendo igual. Así mismo es. Claro. Además, tenemos que aprender a ser respetuosos de las normas, de los principios y de los valores del país que nos está acogiendo, sin duda alguna. Y hacíamos el ejemplo de los potes de basura, Frangio.
Tan sencillo como eso. Aquí en Estados Unidos tienes la posibilidad de reciclar y nosotros no venimos de un país que recicla. A No, mí me claro. encantaría poder reciclar. Y tenemos pequeños operativos que se realizan para el reciclaje. Yo tengo, por ejemplo, un pote en mi casa donde voy colocando las baterías usadas y cuando hacen estas jornadas de reciclaje voy y las llevo. Pero, o sea, eso es por Es conciencia. esporádico y es Y es una porque tú cosa, lo motivas, exacto, claro. pero es esporádico, tú bien lo dijiste. Aquí tú tienes la posibilidad de hacerlo. Claro, pero ¿en cuánto está afectando el sentido de pertenencia de la humanidad a justamente eso, a la raza humana? ¿En cuánto está afectando a las personas el día a día? Yo creo que muchísimo, lo que pasa es que es algo que nosotros no nos hemos ¿Qué consecuencia planteado. negativa trae la falta de pertenencia? El no ser empático con los otros, no ser empático con el país e incluso con el planeta, Claro, si claro. queremos hacerlo bien magnificado. Ok. Porque cada uno de nosotros es responsable de su pequeño espacio. Pero mi pequeño espacio en algún momento va a trasladarse al tuyo Claro, y se va a solapar. claro, Y si yo no soy consciente en mi pequeño espacio, puedo ser inconsciente también en el tuyo. claro, Y eso es respeto. claro, Eso es ser buen ciudadano. ¿Te claro. acuerdas de los programas de Renio Tolina, que en paz descanse? Ujú. ¿Cómo ser un buen ciudadano? Tú Como eras ser muy un buen chamo. ciudadano. No, pero recuerdo aquel caballo en medio de la Plaza Bolívar y eso fueron cosas que marcaron, ¿no? Para nosotros los amantes de la comunicación, Renio Tolina fue una persona que marcó mucho, ¿no? Y él hacía esos programas de conciencia ciudadana. Mm. Después lo trataron de hacer otros periodistas, pero no tuvieron el punch que tuvo La esencia de Reni. de Reni. Y eso era eso. Claro. Sentido de pertenencia. Eso es lo que él quería que tuviéramos los venezolanos. Sentido de pertenencia. Porque las cosas en el metro de Caracas funcionaron tan bien al principio, porque la gente tenía sentido de Lo pertenencia con el cuidaba, metro. lo cuidaba. Por Wow, muchos era años duró, ahora no, ¿no? muchos años, era un espacio completamente distinto. Tú sentías la diferencia entre lo que se vivía arriba, el caos, y lo que había abajo, el respeto. Hoy también eso se perdió, eso es sentido de pertenencia. Y se Sí, perdió ¿por qué? Bueno, porque todo se fue deteriorando. Y al deteriorarse, pues ya la gente empezó a no cuidarlo. claro, claro. Claro, que lamentable. Lamentable porque eran espacios, como tú bien dices, llenos de fantasía. ¿Cuántas veces yo no utilicé el metro? Y lo que tú dices, hasta el olor. El olor era una cosa que era una experiencia, de verdad. Es que definitivamente cada uno de nosotros era responsable de cuidar ese metro como si fuera nuestro. Lo Sí, sentíamos nuestro. claro. Hoy ya no lo siento, ya no es nuestro. Entonces, en muchos países, en muchos de nuestros países, este dejo, esta poca esencia, poco sentido de pertenencia hace que el país desmejore Claro, sin duda totalmente, ¿no? alguna. Y en la familia, el sentido de pertenencia en la familia, cuando tú sientes que estás en esa familia, pero no estás, no te importa lo que pasa en la familia, solo habitas ahí, que suele pasar mucho con los hijos a veces, ¿no? O a Sí. veces cuando alguna de la pareja no está involucrada en casa, bien sea la esposa o bien sea el esposo, no estás tan involucrado en casa, sientes que tu tarea en casa es abastecer, en el caso de muchas veces los hombres, o si es en el caso de las mujeres la que trabaja igual, bueno, yo abastezco, no puedo hacer nada en la No tengo casa. tiempo para No eso. tengo tiempo para eso, Esa es la correcto. excusa que todos ponemos. No tengo Claro, tiempo para eso. claro, claro. También afecta al hogar, la falta de pertenencia. Es que definitivamente, o sea, es nuestra responsabilidad. Después no nos podemos quejar porque no hay comunicación. Claro. Somos nosotros los primeros que la estamos rompiendo. Entonces, fíjate cómo el sentido de pertenencia puede influenciar en tantas áreas de nuestra vida. Y nunca lo habíamos pensado. Claro, Porque vamos por la vida viendo, a ver, dándole la responsabilidad al otro. ¿Y dónde está la mía? claro, Yo tengo que tener claro cuál es mi sentido de pertenencia. Yo tengo que tener claro cuál es mi responsabilidad en cada una de las áreas en las que yo vaya a estar. claro. Familia, deporte, este, relaciones sociales, en fin, la que yo decida. Sí, sí, Pero sí, yo sí. soy responsable. Claro, claro, claro.
hacerte responsable de lo que te rodea, cuidarlo, es elevar el sentido de pertenencia. Fíjate que aquí dentro de las cosas que leo en este artículo dice, a continuación vamos a ver un breve listado con grupos sociales muy distintos que perfectamente pueden despertar un sentido de pertenencia en mayor o menor grado. Dice, cultural, catalán, vasco, escocés, español, inglés. Equipo deportivo Barça del Madrid o de los Lakers. O sea, son como, claro, son como grandes conglomerados que generan esa conexión Exactamente. en las personas. Exactamente. Si tú eres amante del fútbol, pues evidentemente tú tienes un equipo. Y tú vas a tener cercanas las personas que están con ese equipo. Fíjate, que religión, cristianos, judíos, musulmanes. Claro, claro. Eso genera sentido de pertenencia. Eso genera sentido de pertenencia. Claro. Pero tú no tienes que buscar el sentido de pertenencia afuera. El sentido de pertenencia lo generamos Lo nosotros. generas tú internamente. Claro. Claro. Entonces nosotros nuevamente necesitamos apoyarnos en alguien o en algo para tener sentido de pertenencia. No. Claro. Yo para ser católico no tengo que, a juro, estar en una iglesia todos los domingos. Mi fe no tiene que ver con que el otro vea o deje de ver que yo voy a misa, por ejemplo. Claro. Claro, ya entiendo, claro. En ocasiones el sentido de pertenencia a un determinado grupo no depende del prestigio del mismo. Nada que ver. Nada que ver. Yo puedo ser de la Roma, que evidentemente ese es mi grupo de fútbol, pero estoy segura que cualquiera que nos está escuchando ahora, o será de la Juventus, o será del Milan, no hablo de otros equipos, discúlpeme porque bueno, mis raíces italianas son las que son. Pero es así, Frangio. Claro. Es el que menos prestigio puede tener en un momento determinado. No me importa, yo soy de la Roma. Claro. Y seguiré siendo de la Roma. Eso es tener un sentido de pertenencia. Eso es tener un sentido de pertenencia. ¿Cómo desarrollar el sentido de pertenencia en alguien que no lo tiene? Lo primero es preguntarle en qué cree. Ok. El sentido de pertenencia nace con creer, tener la fe. Y fe no es solamente en la religión. ¿En qué crees tú? Claro. Para poder tener un sentido de pertenencia tienes primero que creer. Después, estar involucrado en la actividad que crees. Claro. Pero sobre todo, querer hacerlo. Porque yo creo que el sentido de pertenencia no puede existir si tú no quieres. Si tú no quieres. Esta parte es importante. Yo creo que ahí está la base de todo. Que tú quieras verdaderamente. Que tú quieras. Porque tú dijiste algo bien importante antes. Ajá, yo puedo estar bien desligado de mi familia y esa sigue siendo mi familia. Correcto. Pero no la quieres. Claro. Es No tu te familia. importa, estás en tu mundo. ¿No? Esa es tu familia. Ni siquiera pero te planteas el quererla o no quererla. ¿No? Ese Exacto. no es el tema, sino que es que no te importa lo que ellos vivan, tú estás para lo que a ti te interesa. Exactamente. Por eso Eso es una volviendo al caso, pueden ser hijos, pueden ser esposo, esposa, puede ser algún familiar que vive contigo allí, puede ser cualquier persona dentro del hogar. Pero pregunto, ¿eso es una acción que debería ser corregida? esa es una acción que debería ser conversada. Conversada, ok. Porque el corregirla dependerá de cada uno de nosotros. Claro. Volvemos a lo que decíamos antes, el querer creer, el querer hacerlo. Pero sí creo que se debe conversar, porque al fin y al cabo, a lo mejor el otro no se ha dado cuenta. Y a lo mejor viendo este podcast dirá, yo no tengo sentido de pertenencia en tal o tal cosa. No me había dado cuenta de eso. Claro. Por eso yo decía crear polémica, ¿no? O sea, ojo, esto sirve para reflexión, pero es también un poco para que te sientes a conversar con alguien y le puedas decir, oye, ¿tú tienes sentido de pertenencia en tal cosa? ¿O tú crees que nosotros somos ciudadanos con sentido de pertenencia? Esto puede crear una buena conversación entre la gente. ¿Cómo identificar a un ciudadano que no tenga sentido de pertenencia? Que le importe un pito la ciudad como esté, por ejemplo. Claro. Que sea de los que botan basura en el piso, o se coma la luz sin necesidad, o sencillamente no respete la raya amarilla. Pongamos el supuesto negado que le preguntaste a esa persona. Esa persona te dice, la verdad es que no lo había analizado, tienes razón. No tengo sentido de pertenencia. ¿Cómo elevar ese sentido de pertenencia? Primero preguntarle, ¿quieres tener sentido de pertenencia?
Si la respuesta es sí, trabajar en función de eso. Ajá, ¿qué es para ti sentido de pertenencia? Porque a lo mejor para mí es una cosa o para el artículo es algo, pero para cada uno de nosotros la definición puede ser distinta. Entonces sería interesante preguntarle a la persona qué es para él sentido de pertenencia o qué es para ella tener sentido de pertenencia. A lo mejor no coincidimos con con la definición. Fíjate, estoy leyendo aquí mientras tú vas comentando, nos dice su importancia evolutiva e histórica. La especie humana es un animal social, siendo el sentido de pertenencia una viva prueba de ello. Desde pequeños necesitamos sentirnos partes de un grupo mayor para poder recibir su protección y ayudarnos a desarrollarnos como individuos funcionales. Pero también los animales necesitan vivir en manadas. Los leones con las leonas, las jirafas con su especie y cada uno de los seres animales, de los animales, porque necesitamos vivir en manada, porque necesitamos sentir que nos protegemos los unos de los otros, o con los otros, o de los otros. Pero también sabemos que en un momento determinado a los leones se los execra de la manada, por viejo o por lo que sea. Entonces, también las especies animales saben en un momento determinado cuándo hacer las separaciones correspondientes. Claro. Entonces, por eso siento que es importante que cada uno de nosotros sea capaz de preguntarse qué tan involucrado puedo estar o quiero estar. Claro. Porque también es muy válido, Frangio, el no querer tener ningún tipo de sentido de pertenencia. Ya, más nada, no lo quieres y punto. No lo quieres y punto, y no Claro. tienes por eso, eso no tiene por qué estar obligado. Porque si tú obligas algo, definitivamente no va a tener el resultado que queremos que tenga. Venga, entonces, ¿cómo? No lo puedes obligar, pero sí le quieres levantar el sentido de pertenencia. No lo puedes obligar a que tenga sentido de pertenencia. Le puedes preguntar si quiere tenerlo. Okay. Si su respuesta es no, tenemos que ser lo suficientemente prudentes para respetarle esa respuesta. Claro. No lo quiere, no lo quiere. Ya. Ahora, si lo quiere, bueno, vamos a trabajar en función de eso. Claro. A ver a qué grupo perteneces, a qué grupo quieres pertenecer. O a lo mejor sencillamente tiene un gran sentido de pertenencia y no se había dado cuenta de ello. También. Es válido y es factible. Bueno, nosotros llegando al final de este podcast, ¿cómo está tu sentido de pertenencia? Pregúntate y utiliza las herramientas que Estefania te ha dado aquí para lograrlas para tu beneficio, para tu evolución. ¿Algún Así consejo es. para la audiencia, Estefania? La intención de este podcast no es ponerlos contra la pared, sino que si no tienes sentido de pertenencia es bien válido. Te invitamos a que lo tengas porque somos un grupo social y pertenecemos a una sociedad, pero no es obligado. Y en todo caso, si sientes que debes ampliar tu sentido de pertenencia, puedes comenzar haciendo actividades sociales o haciendo actividades que puedan ir en beneficio de cada uno de la ciudad. Yo creo que eso es importante, Frangio. Creo que debemos comenzar a crear conciencia ciudadana. Estoy trabajando en ello. Qué lindo eso, me gusta. Yo recuerdo que en Venezuela tenía una campaña que nunca llevé al aire, pero tenía algo que ver con la corneta. A la hora de mi programa de 4 a 6 de la tarde quería hacer una campaña de no toques más corneta o cosas así. Seamos conductores pacientes, tranquilos, porque el ruido de las cornetas, el estrés que genera, la rabia que tú imprimes al momento que quítate, porque nadie toca la corneta amigablemente. Es una forma de reclamo. Cada 10 veces que tocas cornetas, 8 son reclamos. Pocas veces son en buena intención. Ay, mira, no, todas son Pero bueno, nunca la hice, pero es lo que tú dices, ¿no? Y la corneta además per se tiene un ruido ya que es molesto. Nada agradable, claro. A mí no me gusta tocar corneta por eso. Siento que contamino el ambiente, siento que imprimo mala energía. Es así. Me gusta esperar. A menos que estés extremadamente apurado, todos somos seres humanos, ¿no? Pero digo, lo mejor es esperar. Estefania, buen podcast el de hoy. ¿Cómo está tu sentido de pertenencia? Créalo en tus hijos, créalos. A mí no se me hace falta, pero lo intento. Crearle ese sentido de pertenencia a mis hijos, de que de alguna manera sepan lo que les rodea, ¿no? Así es. Tú, el consejo final para la gente, ya lo diste. Invita a la gente a que le dé like, que te suscriba, que te siga. Estefania, sí, por estás aquí en favor. el estudio.
Así es. Dale like, suscríbete, activa la campanita. Ella es Estefania Guzzi, está aquí, mira, en el estudio, en este podcast del Frangio del Show. Esto es casi de la mitad de ella también. Yo le pondría el 80% de ella también. Qué bello. Gracias, Estefania. A ti, mi amor. A ustedes gracias siempre por estar. Hasta una próxima entrega de El Consultorio con Estefania Guzzi. Chao. Bye.